Estamos ya en el cuarto domingo de Epifanía y nos quedan dos después de este para terminar esta segunda estación del año cristiano. Y pues el Señor nos ha estado mostrando muchas cosas de su palabra y bastante interesantes, y cómo la palabra nos conoce y nos describe con una claridad bastante impresionante. Y el día de hoy, hermanos, estamos leyendo precisamente ya esta segunda parte del capítulo 1 de San Marcos. Y pues es muy interesante cómo este año de nuestro calendario nos lleva precisamente a estudiar este pasaje. Un pasaje muy interesante que de hecho pues es el cumplimiento de una profecía que el Señor nos dio en el Antiguo Testamento. Y hermanos, este evento del que nos habla San Marcos es importante para todos nosotros precisamente por una razón. Y es que todos nosotros necesitamos ser constantemente lavados, constantemente limpiados de nuestro pecado, como dice el Salmo 51, dice: lávame más y más de mi maldad. ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues no nada más que lo haga profundamente, sino que lo haga constantemente. Y nosotros como personas, como creyentes, tenemos esta bendición de que el Señor limpie cada vez más y constantemente nuestra vida. Y hermanos, ¿por qué necesitamos ser limpios del Señor? ¿Por qué necesitamos ser limpios por parte de Él? El Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo, y esa es una razón, y es una razón bastante importante. Pero hay otro motivo por el que necesitamos que el Señor nos limpie, y es que precisamente nuestras impurezas, nuestra condición pecadora, nuestra condición de propensión al mal, nos aleja constantemente del Señor. Nos aleja y nos hace rehuir de Él. Y si, hermano, nuestro pecado nos aleja del Señor, y pues precisamente sin el Señor nada podemos hacer. Entonces vemos cómo la palabra nos enseña que hay dos razones por las que necesitamos ser limpiados: simplemente para presentarnos aceptos delante del Señor, pero también para ser capaces de estar en su presencia. Y hermanos, qué triste la condición del ser humano nos describe Deuteronomio 18, que fue el pasaje del Antiguo Testamento del día de hoy. Estamos viendo varias legislaciones que suceden en ese momento en particular, pero hay una promesa que el Señor está dando en esta profecía, en Deuteronomio 18. Pero quiero que notemos la condición del ser humano, como dice el versículo 16, en referencia a lo que había pasado en Horeb. Dice: conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ese pasaje al que se está refiriendo Deuteronomio 18, ese evento, pues más que reflejar un corazón, digamos, impío, que quizás no era necesariamente la razón, refleja nuestra condición humana, nuestra realidad humana, nuestra naturaleza humana que se opone al Señor. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje, pero es cuando el Señor está dando la ley y dice la palabra que la presencia del Señor estuvo en el monte y el monte se estremecía mientras Moisés estaba hablando con Dios. Y pues nosotros podemos pensar que qué bonito momento, ¿no? Qué momento tan impresionante haber estado en ese día, escuchando al Señor hablando en los truenos, ¿verdad? Y viendo cómo el monte se estremece por la presencia de Dios. Y si lo dibujamos como película, pues cualquiera de nosotros hubiera querido estar allí, ¿no? Hubiéramos querido por lo menos, no sé, un momentito haber visto todo eso, ¿no? Y decimos: no, yo hubiera querido estar allí, yo me hubiera admirado, yo hubiera creído más en Dios. Pero pues ahora sí que nos hace diferentes del pueblo.
¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Y de hecho el pueblo de Israel para este momento ya debió haber estado acostumbrado al Señor, a su grandeza, a su omnipotencia, ¿no? Ya lo habían visto en Egipto, lo habían visto en el Mar Rojo, lo habían visto 40 años en el desierto. Y sin embargo dicen, no vuelva yo a oír la voz de mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y es que a pesar de que ya estaban, digamos, ya deberían estar acostumbrados a Él, su condición seguía siendo la misma. Su condición pecadora, su condición caída, los mantenía separados del Señor. Y qué triste que aunque el Señor está dando palabras de vida en el monte, el pueblo dice, no quiero oír más su voz. ¿Se fijan cómo no nada más es una incapacidad de estar ante Él, sino también es una rebelión a estar en su presencia? No quiero estar allí. Nos recuerda a cuando Adán y Eva se escondieron, recuerdan en Edén. Ya de entrada ya no podían estar en la presencia de Dios y tampoco querían. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos nos acostumbramos también, se supone que estamos acostumbrados a estar con el Señor, a vivir con el Señor y nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo, nuestra naturaleza se interpone, nuestra naturaleza quiere alejarnos, quiere interponerse en nuestra relación con Dios. Fíjense qué curioso lo que sugieren los israelitas en este pasaje, lo que sugirieron en aquel momento. Sí queremos a Dios, sí que Dios siga con nosotros, sí que Él nos siga guiando, pero de lejitos. Sí que el Señor siga bendiciendo, nos siga dando el maná, las codornices, etcétera, etcétera, pero de lejos. Dios allá, nosotros acá. Sí, sigo creyendo en Dios, sigo siendo el pueblo de Dios, pero las palabras de Dios y Él y Dios mismo de lejitos. Y muchas veces nosotros estamos iguales. Sí, soy cristiano, sí, mis papás me criaron cristiano, sí, voy a la iglesia el domingo, pero Dios de lejitos. Pero el Señor allá. Y si ustedes se fijan, pues eso es muy cómodo, ¿no? Porque me bendigo del Señor, como el Señor hace que sobreabunden sus bendiciones, pues estoy bien feliz. Y lo que me molesta, que es su palabra, eso sí de lejitos. Digan que no hablaron ahí de las bendiciones, sino de la voz del Señor. De lo que el Señor hablaba, de cómo el Señor pregonaba su palabra en aquel momento. El problema no era lo que les daba, sino lo que les decía. Y sí, mejor el Señor de lejitos. Qué curioso que la Escritura nos enseña que la forma más poderosa en la que Dios actúa en nosotros es la misma palabra. Qué curioso que a lo que más le rehusamos, a lo que más le rehuimos es a lo que el Señor más usa, que es su palabra. Y le rehuimos a la palabra de Dios porque es ella precisamente lo que necesitamos para ser restaurados de nuestra condición. Porque el Señor nos limpia, porque el Señor restaura nuestra condición precisamente al escuchar su palabra. Y eso es lo que no queremos. Porque la palabra de Dios purifica nuestros corazones y cambia nuestros pensamientos, como dice San Pablo, y nos acerca a Él, y ese es el problema. Eso es lo que no nos gusta. ¿Se fijan que para las bendiciones no es tan necesaria la palabra? ¿Se fijan que Satanás puede bendecir también? ¿Se fijan que Satanás puede dar abundancia, puede dar salud, puede dar prosperidad? Y la palabra no es necesaria para eso. Porque la palabra de Dios hace lo que debe hacer, hace lo que nosotros necesitamos.
Y por estos motivos, qué curioso que los israelitas sugieren una relación tú allá, yo aquí, sin palabra en medio. ¿Y qué es lo que les promete el Señor en este pasaje en Deuteronomio 18? Un profeta mucho mejor y mucho más grande que Moisés. Por si no les gustaba el ministerio de Moisés, el ministerio de la palabra que llevaba Moisés, el Señor les promete uno peor. Y nosotros sabemos qué bonito el mensaje de la palabra, ¿no? ¿Cuál es ese profeta de en medio de ellos? Dice, como ustedes, de entre tus hermanos, dice el versículo 18. ¿Cuál es ese profeta? Pues nuestro Señor Jesús. Que no nada más iba a ser un profeta más grande que Moisés, sino que iba a ser la palabra del Padre encarnada. Como que el Señor da lo que no queremos, ¿verdad? Porque el Señor da lo que necesitamos. Y queriendo una relación de lejitos con Dios, el Señor se encarna y viene a morar entre nosotros. Y eso es lo que vemos precisamente en San Marcos. Lo que vemos que sucedió en Capernaum. La venida del Señor Jesús, hermanos, demostró que nuestra condición, que nuestras preferencias, que nuestras debilidades, que nuestras imperfecciones no iban a definir ni el tipo de relación ni la proximidad de nuestra relación con Dios. Es que esto no se trata de qué tan lejitos o tan cerca quiero a Dios. Es que el Señor quiere una relación íntima con nosotros. Todo o nada. Nada de que lo que me conviene sí, lo que no me conviene no. Y el Señor Jesús, plantándose en este mundo, nos demostró es que el Señor quiere una relación íntima con nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Con la misma palabra encarnada, quitando de en medio lo que estorba. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, ¿no? Y lo que hará en nuestra resurrección. Y vean lo poderosa que fue la palabra en ese profeta prometido, como nos enseña en San Marcos 1:22, dice que las personas se admiraban de su doctrina. Y dice el comentario, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que los escribas no enseñaban bien. O que algo hacían que los hacía inferiores a la predicación del Señor. Y fíjense que no estamos hablando que el Señor Jesús predicaba mejor por ser el Hijo de Dios. De eso no se trata. Más bien los otros estaban por debajo del requisito. Y hermanos, los escribas lo hacían de manera, ¿cómo les diré?, académica, de manera institucional, pero su propia carne, sus ideas, sus políticas o hasta incluso su ignorancia, su carne, en pocas palabras, se interponía entre la predicación correcta de la palabra y el pueblo que escuchaba. Aquí el comentario que habla sobre los escribas es que la mayoría de los maestros de la ley enseñaban lo que otros rabinos habían dicho de cierto pasaje. Y en lugar de exponer la palabra de Dios como nos demanda el Antiguo Testamento, decían que tal persona dijo esto sobre este pasaje. Y en realidad lo que enseñaban era la doctrina de los rabinos, de los otros escribas, y no la doctrina de la palabra de Dios. Eso además de que tenemos evidencia, como lo vemos en otros pasajes, de que también metían su cuchara, de que también torcían la palabra, queriendo poner su pensamiento, queriendo poner sus doctrinas, ahora sí, queriendo poner sus ideas en lugar de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema de eso? Más que torcer la palabra de Dios, el problema de esto es que si se predica otra cosa que no es la palabra de Dios, pasa lo mismo y la gente se aleja del Señor.
Cuando nos decimos que nuestra carne se interpone, lo entendemos, ¿no? Hablamos de que no quiero, de que me da flojera, de que me rehúso a escuchar. Esa es la parte espiritual, pero también lo podemos hacer de manera práctica, de manera académica. ¿Cómo intervengo, cómo estorbo a la palabra de Dios? Metiendo cosas que no dicen allí. Metiendo cosas que no dice la palabra de Dios. Y allí son mi carne en versión pensamiento, en versión ideas, en versión intereses. Pero es lo mismo. Y mi carne se interpone en mi relación con Dios. De eso nos habla San Pablo en 1 Corintios 8, que habla sobre la carne sacrificada a los ídolos, sobre que si se debía comer o no se debía comer. Y lo curioso es que San Pablo habla de eso tanto en Romanos como en Corintios por una razón, porque esa era cuestión de pleito en la congregación. La gente se estaba peleando, no, es que sí se puede comer porque los ídolos son nada. No, es que no se puede comer porque porque es carne sacrificada a los ídolos, etcétera, etcétera. El punto es que esas doctrinas, que no eran doctrinas de la palabra de Dios, estaban interponiéndose en la relación de la gente con Dios. Nuestra carne se interpone en nuestra relación con Dios inventando doctrinas o torciendo la palabra para satisfacción propia. Como los escribas. Y lo curioso y lo lógico es que nuestra palabra no tiene autoridad y nuestra palabra no consigue ni puede hacer nada. Hermanos, qué bonito es que el Señor Jesús vino entre nosotros y nos predicó su doctrina. Nos predicó su enseñanza, que no era otra cosa sino la palabra de Dios. Y hermanos, lo hermoso de que el Señor haya venido, lo hermoso de que tengamos en nuestras manos la palabra, es que el mensaje del Señor tiene el poder de quitar esas intervenciones, esos estorbos de la carne y restaurar nuestra relación con Dios. Y eso es lo que le pedimos al Señor siempre. Señor, predica tu palabra, Señor, anuncia tu palabra con tal claridad que lo que de mi parte se quiere interponer sea quitado de mí. Y el resultado es que nuestra relación con Dios se fortalece. Nuestra comunión con el Señor se fortalece. La palabra, hermano, siendo predicada en toda su pureza, no solo sorprendió a los escribas, sino que molestó a Satanás. Fíjense que el endemoniado ese ni le estaba hablando a Jesús. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando y se enojó el demonio. Y viene, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y Jesús nada que ver con ellos. Es como las personas que se enojan por el sermón, ¿no? Ni el pastor, ni nada que está hablando con ellos y se enojan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios predicada en toda su pureza lo que hace es limpiarnos de todo mal. Y pues obviamente Satanás se enoja, ¿no? Y lo bonito, hermanos, de lo que estoy diciendo es que es así como sin esfuerzo, Jesús le dice, cállate y sal de él. O sea, no es que mira, yo vine para esto, ¿no? El Señor ni discutió, el Señor le dice, cállate y sal de él. Así como sin el mayor esfuerzo la palabra sorprendió a unos y molestó al maligno, así también silenció al demonio. Y así es la palabra, hermanos, tan simple y tan poderosa. Y dice, termino con el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Pues esa misma doctrina no es otra cosa sino la palabra haciendo su obra. Simplemente la palabra sin estorbos, sin estorbos demoníacos, sin estorbos personales, la palabra de Dios siendo predicada.
Y cuando la palabra de Dios se predica de manera clara, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, todos esos estorbos que ponemos nosotros, nuestras doctrinas, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, son removidos por la palabra de Dios. Pidamos, hermanos, al Señor que siga limpiándonos, que siga limpiando nuestra condición, que siga limpiando nuestro corazón de todo el pecado que se interpone. Y lo más hermoso, hermanos, es que el Señor nos ha prometido que Él restaura la relación continuamente con nosotros. Pidamos esto al Señor, hermanos, y busquemos tener una relación íntima, una relación próxima, una relación personal con el Señor todos los días.